Estimados hermanos y hermanas, buenos días. Les saludamos desde su iglesia cristiana La Roca de Betel. Y estamos nuevamente en un periodo más, en un tiempo más de su devocional, Mi Tiempo con Dios. Esperamos que sea un momento de mucha bendición para la vida de cada uno y de cada una de las personas que me está escuchando en este momento. Y quisiera pedirle que por favor me acompañe, si tiene usted una Biblia en sus manos, a la lectura del capítulo de hoy. En esta oportunidad iniciaremos el capítulo 11 de Apocalipsis, pero hoy estaremos leyendo de los versículos 1 al versículo 6. Versículo 1 al versículo 6. El día de mañana, Dios mediante, le daremos continuidad al resto de versículos que probablemente harán falta el día de hoy. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 6. Y dice así: Y se me entregó una caña parecida a una vara, diciéndome: Levántate y mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el atrio exterior del santuario déjalo afuera y no lo midas, porque les ha sido cedido a los gentiles, y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, y haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra, y si alguno quiere hacerles daño, de la boca de ellos saldrá fuego y devorará a sus enemigos. Y si alguno quisiere hacerles daño, tendrá que sucumbir de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su ministerio profético, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, siempre que así quieran. Te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor Dios, que nos permites disfrutar de tu palabra, aprender más de ella. Señor, y te pido que por favor encuentres, Dios mío bendito, en cada uno de nosotros y de nosotras, corazones dispuestos y oídos atentos, Dios mío bendito, para entender, escuchar y saber aquello que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Iniciamos entonces el capítulo 11 en este día y ya leímos los versículos 1 al 6. Y el versículo 1 comienza diciéndonos algo un poquito inquietante. Dice así: Mide el templo y cuenta a los que adoran en él, pero no midas el patio que está fuera del templo. Déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes. Uno podría pensar que este anuncio o estas palabras tratan acerca de la profecía, de pronto, de una profecía acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero el tiempo en el que Juan recibe estas visiones, y más aún para el tiempo en el que Apocalipsis se escribe, primero son las visiones, luego se escribe, pues ya han pasado por lo menos entre 40 y 50 años de la destrucción del templo por parte del emperador Tito, en el año 70 después de Cristo. Entonces, no se trata de una profecía de la destrucción del templo de Jerusalén definitivamente. Entonces, si no se trata de la destrucción del templo de Jerusalén, porque ya ha sido destruido, ¿de qué se trata, digamos, esta profecía? Bueno, el texto entonces nos empieza diciendo: mide, toma una caña, dice en el versículo 1, dice: y se me entregó una caña, no toma una caña, sino fue entregada una caña parecida a una vara, para que midiera el santuario de Dios y el altar. Estas calles o estas varas eran usadas básicamente como utensilios de medida, digamos, es un artefacto de arquitectura o de construcción de aquella época, y eran usadas como utensilio para medir, para medir distancias, para medir, digamos, de pared a pared. Mejor dicho, era un instrumento de medida, ya sabemos qué es aquello, pero también era un instrumento para corregir ciertas medidas y para mirar aquello que no estaba bien calibrado. De alguna manera, la idea de que a Juan se le entregue una vara para que mida el templo es básicamente la idea o el santuario mejor, perdón, y aquí me excuso porque la palabra no es templo, sino santuario, ahorita lo vamos a explicar, es básicamente para medir, pero mire que no dice mide la arquitectura, sino mide el santuario y los que en él adoran. Pero la pregunta es, con un utensilio de construcción, ¿uno cómo hace para medir personas? Pues no se puede medir personas, ¿no? Ni tampoco la idea es mídeles la estatura, a ver quiénes miden 1,60, 1,80 o 2 metros.
pues no tiene ninguna intención, o no tiene esa intención, porque además no tiene ningún sentido que una cosa de esas pase en el texto bíblico. Entonces, ¿cuál es la intención de la medida? La medida básicamente apunta es al hecho de medir, digamos, de alguna manera, el tipo de fidelidad, de santidad, de devoción y de entrega a Dios de las personas que estaban allí. No en un lugar físico llamado santuario, porque recordemos, ese santuario ya ha sido destruido, ya el templo cayó, y entonces ya no existe ese lugar, no existe ese santuario. Entonces, digo, para la época en la que esto se está escribiendo. Entonces, ¿de qué habla? ¿Medir a quiénes? ¿A los que adoran en cuál santuario? Bueno, básicamente la idea es una medida de protección, es una medida para saber quiénes están con Dios, quiénes están comprometidos con Dios, con el proyecto de Dios, quiénes están más metidos en santidad. Y básicamente la medición es para esas personas, ¿no? Para aquella iglesia, para aquel pueblo creyente que en ese momento está en la presencia de Dios, pero entonces debe ser medido, debe ser calibrado. Por eso entonces son tratados o son simbolizados como si ellos fueran un lugar santísimo. Y luego dice, pero la parte de afuera, el patio, pues no lo midas porque va a ser pisoteado por los gentiles. Entonces, como que la pregunta es, bueno, si este fuera un lugar físico, que ya sabemos que no lo es, pues entonces va a ser pisoteado por fuera. Pero resulta que no. La idea no es tanto de medir un lugar físico, sino hablar de la persona, del creyente. El creyente que es medido, el creyente que es, sí, digamos, medido por Dios, el creyente que está, Dios busca saber cómo está su corazón, pues ese creyente por dentro está entregado al Señor, pero por fuera podría ser pisoteado por los gentiles. En otras palabras, está hablando de aquella iglesia que es fiel a Dios, pero que en su interior, en su alma, en su espíritu, pero que por fuera puede ser maltratada, incluso asesinada por aquellos que no están siguiendo al Cordero. En otras palabras, es la representación de la iglesia que sirve a Dios, que ama a Dios, que está con Dios, que busca a Dios, que está en la presencia de Dios, pero que al mismo tiempo es pisoteada, es maltratada, es golpeada por aquellos que no siguen al Cordero, que no aman al Cordero, que no aman a Dios y que al contrario destruyen, dañan y asesinan a todos aquellos que sí aman a Dios. Este sería básicamente como una especie de preámbulo de lo que sucederá después con los que son llamados los dos testigos, ¿no? Hay un autor español que se llama Javier Picasa y él dice lo siguiente, hablando precisamente de qué querrá decir con esto de mide el santuario. Y dice, se trata de la protección de Dios hacia su iglesia. A nivel interno, la iglesia está medida por Dios, protegida y salvada, pero a nivel externo se encuentra en manos de la violencia de aquellos que se llaman gentiles, es decir, de aquellos que son no creyentes. Este santuario interior con altar y adoradores es la representación simbólica del creyente que interiormente adora a Dios y tiene un lugar especial para él en su vida, pero que de alguna manera exteriormente pues básicamente está en las manos, digamos, de un mundo cruel que es contrario al Cordero. La iglesia, salvada en su interior, queda externamente en manos de gentiles a lo largo de 42 meses en persecución y prueba. 42 meses también, obviamente, lo hemos recalcado muchas veces en estos audios, los números son simbólicos, los colores son simbólicos, pero los números son simbólicos, no representan cantidades, no representan tiempos, representan cosas simbólicas. 42 meses, 1260 días o 3 años y medio son lo mismo. Mire cuántos son 42 meses, mire cuántos son 1260 días, y todo le dará 3 años y medio. Y 3 años y medio o 3 y medio es la mitad de 7. En Apocalipsis, como en muchísimas partes de la Biblia, el 7 es la perfección. 3 años y medio sería lo imperfecto, lo pequeño, lo poco tiempo, digámoslo de alguna manera. Entonces, a estas personas van a quedar expuestas en manos de gentiles por 42 meses, es decir, por 3 años y medio, que no son 3 años y medio días calendario, sino es la representación simbólica para decir que será por poco tiempo, por poco tiempo. No, hay que recordar también que la palabra que se usa no es templo, para aclarar ya y ya terminar el tema,
de si es un lugar físico o es adoradores, pues la palabra griega que se usa no es la palabra templo, que sería la palabra hieron, sino que se usa la palabra naón, que es la palabra santuario, ¿no? Eso es para decirnos de alguna manera, pues que no estamos hablando de la medición de un lugar físico, sino de la medición de un santuario. Pero luego el texto nos dice algo bien interesante, versículo 3. Y haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días vestidos de cilicio. Las versiones traducen obviamente como dos testigos y la palabra griega para testigos es la palabra mártir, ¿no? Aquí dos testigos serían griego dusin, martusin. Y estas personas, dice el texto bíblico, nos da una notación simbólica que no es menor. Nos dice, y estos dos testigos profetizarán vestidos de cilicio. En otras palabras, vestidos de cilicio es decir, vestidos de luto, están de luto. Imagínense cuando alguien viene a su casa y llega a su casa, toca la puerta, está vestido de luto, está vestido de negro, está llorando, tiene la cara triste. Inmediatamente usted dice, ¿qué noticia me trae? No me trae ninguna buena noticia, seguramente no me va a invitar a una fiesta, ¿no? Si viene vestido de negro, está de luto, está llorando, tiene la cara triste, lo que me trae son noticias desagradables. Bueno, estas dos personas están vestidas de luto, lo que quiere decir que su mensaje no es de alegría para los habitantes de la tierra. Su mensaje es un mensaje que a los habitantes de la tierra muy probablemente no le va a gustar. Dice también que estos son los dos olivos, es decir, al equipararlos con los dos olivos, olivo tenemos que equipararlo o simbólicamente significa el aceite, ¿no? El aceite de olivo. Lo que quiere simbolizar de alguna manera es que han sido ungidos, comisionados, enviados por Dios mismo, ¿no? Entonces, estos tienen la particularidad primero de ser los dos testigos, dos mártires en griego, que además están de luto y que además son los dos olivos de alguna manera para decir que han sido comisionados, enviados por Dios. Pero también se dice de ellos que son los dos candelabros. Y mire que ya no se habla de los 7 candelabros como los que estaban en el templo, la mezuzá judía, sino que ahora son solo 2 que simbolizan la luz que dan al lado de los olivos y el hecho de ser aceptados por Dios para cumplir su misión. Entonces estos son dos testigos que además de ser ungidos por Dios, olivos, también son 2 testigos que son 2 candelabros, que quiere decir que simbolizan la luz del mensaje que da, es decir, es la luz y la unción misionera hacia los pueblos del mundo, ¿no? Y dice el texto otras cosas más. Dice que estos 2 testigos tienen unos rasgos particulares. Pueden cerrar el cielo mientras profetizan, de manera que no llueva. Pueden cerrar el cielo mientras profetizan, de manera que no llueva. Y eso nos recuerda a cierto profeta del Antiguo Testamento. ¿A quién le recuerda a usted o a qué profeta le recuerda a usted esta alusión de cerrar el cielo para que no llueva? Luego nos dice que puede azotar con plagas la tierra y convertir el agua en sangre. ¿A qué personaje del Antiguo Testamento nos recuerda esta alusión? Entonces hay 2 personajes a los que está haciendo alusión, como de alguna manera hace un guiño, como en las películas, de 2 personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los personajes? Seguramente usted ya lo adivinó, Moisés y Elías, ¿no? Son los 2 personajes. Cuando dice para cerrar el cielo, pueden cerrar el cielo mientras profetizan de manera que no llueva, está recordando las proezas de Elías con los profetas de Baal. Y cuando habla de azotar la tierra con plagas y convertir el agua en sangre, nos recuerda las proezas de Moisés allá en el tiempo de Egipto. Y entonces, ¿qué entonces simbolizarían estos dos personajes? Si lo que nos está recordando es a Moisés y Elías, la pregunta es, ¿por qué nos recuerda a Moisés y Elías? ¿Será que los 2 testigos son digámoslo de esta manera, una reencarnación de Moisés y Elías? ¿Será que Moisés y Elías volverán al final de los tiempos? Algunos autores han creído que sí, algunas personas interpretan esto como que efectivamente Moisés y Elías volverán al final de los tiempos. Otros hablan de que no son Moisés y Elías, sino el espíritu de Moisés y Elías, ¿no? Es el espíritu de siervos de Dios, lo que ellos representaron como siervos de Dios
pues vuelve a darle ímpetu a estas personas en los últimos tiempos. Pero digamos, la mejor forma de traducir quiénes serían Moisés y Elías es básicamente entender que son dos personajes simbólicos que son tomados para hablar de algo que sí es presente en el tiempo en que se escribe el Apocalipsis y es presente en el tiempo nuestro. Y es que Moisés y Elías representan a la ley y a los profetas. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Es decir, representan los escritos de la ley y los escritos de los profetas, en otras palabras. Por allá en Lucas, cuando se nos habla de la parábola del rico y Lázaro, el rico le pide a Moisés que lo deje volver otra vez a donde sus hermanos para que predicarles, para hablarles, para que cambien sus actitudes y no vayan a ese lugar de condenación donde ahorita él está. Y Moisés le responde una cosa muy interesante, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Y la respuesta de Abraham, digamos, mientras está con Lázaro, no es decirle que Moisés está allí y los profetas están allí. La alusión de Abraham es a los escritos, es decir, hablar de los escritos de la ley y de los profetas. En este caso la alusión es la misma. Hablar de los escritos de la ley y los profetas es lo que simbolizan estos dos personajes. Entonces usted me dirá, entonces quiere decir que esto es un conflicto con el tema de la ley y los evangelios. No, básicamente lo que estamos diciendo es que esto es un resumen de la predicación de la palabra de Dios. Estos dos testigos resumen la predicación de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son entonces estos dos testigos? ¿Para qué están y quiénes son? Si estos dos testigos son los dos mártires, simbolizan la unción y la comisión, están para alumbrar y ser aceptados por Dios, tienen una comisión misionera, su tarea es la de proclamar la palabra de Dios, y si alguien les quiere hacer daño, de su boca sale fuego, y son odiados por los habitantes de la tierra de acuerdo a lo que predican. La respuesta es, los dos testigos son la iglesia. Los dos testigos son la iglesia. Estos testigos reflejan la misión cristiana. Traducen como palabra y testimonio el libro que Juan ha comido en el capítulo 10, que ya lo explicó el pastor Oscar. Representan toda la iglesia. El hecho de llegar a ser profetas y testigos de alguna manera les anuncia su destino y su muerte, cosa que veremos luego en los versículos 7 en adelante. Pero por ahora, simplemente decir que estos dos testigos lo representan a usted, mi querido hermano, y a mí. Nos representan como iglesia, como pueblo de Dios, aquel que proclama la palabra de Dios, aquellos que hemos sido comisionados, aquellos que hemos sido luz o somos hechos luz para alumbrar en la oscuridad, pero también aquellos que muy probablemente seremos odiados por lo que predicamos a aquellos que son denominados como los habitantes de la tierra. Bien, mis hermanos, por ahora esto para hablar de este capítulo 11 o iniciar hablando de este capítulo 11, pero por ahora estas palabras. Esperamos que hayan sido de bendición para ustedes, para sus vidas y que hayan aprendido mucho el día de hoy. Les bendecimos de parte de nuestra iglesia cristiana La Roca de Betel y les pedimos que tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por lo que nos enseñas, por lo que, de la manera en que nos hablas, Señor, y cómo te has valido de todos los medios, Dios mío bendito, a través de la palabra tuya, Señor, para que entendamos aquello que tú quieres decirnos. Señor, gracias porque nos hablas a través de narraciones, de canciones, nos hablas a través de símbolos, de lenguajes ocultos probablemente, pero que Dios mío bendito simplemente son una manera o son la manera en la que tú te quieres comunicar de muchas maneras para que nosotros podamos entenderte. Ayúdanos, Dios mío bendito, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, abre nuestra mente para que podamos entender aquello que quieres enseñarnos cada día. En el nombre poderoso del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos y hermanas.